Overlord Touchme, parte 2. La brújula de Touchme lo había guiado a través de praderas, estepas, bosques y ríos hasta una gran cadena de montañas, poblada por monstruos de pesadilla. Criaturas capaces de matar solo con la mirada, pero que no eran apenas insectos para el campeón mundial. Ah. Un monstruo tigre de pelaje gris dio un último quejido antes de caer y pintar la nieve de rojo. No había sido Sebas ni Touchme quienes lo derrotaron. Con un solo golpe de su insecto látigo, Entom había sido la responsable. No logró resistir ni siquiera un ataque. Pero al menos ya se hacen pedazos cuando Entom los ataca. Entonces supongo que los monstruos son algo más fuertes en esta zona. Touchme analizó al monstruo de más de 8 metros al que Entom había derrotado. Todas las víctimas anteriores de Entoma explotaban, pero a medida que subían por la montaña, los monstruos comenzaban a presentar un poco más de resistencia. Diría que esta cosa era de nivel 30 o 35. Nada mal para los estándares de este mundo. No, de hecho, supongo que algo así podría amenazar una ciudad entera bajo las condiciones correctas, ¿no lo crees, Sebas? Para los humanos cualquier monstruo es una gran amenaza, respondió con un poco de preocupación en su voz. Como si no le gustara imaginarse lo que pasaría si algo así aterrizara en una ciudad que no estuviera defendida. Supongo que tienes razón, debe ser muy difícil para los humanos normales vivir en un mundo como este. Al pensar en humanos normales, Touchme pensó en los aventureros que estaban en el pueblo Carne, pero si lo pensaba bien, ellos eran guerreros muy fuertes para los estándares de este mundo. Pavel, Cerebrate, Rena y los demás, son héroes entre héroes si te pones a pensar bien en las cosas. De hecho, ahora que me doy cuenta, creo que no conozco humanos normales, dijo Touchme. Incluso la anciana abuela de Enfiria es una gran hechicera. Entonces Touchme recordó que Sebas sí conocía humanos normales por su labor en el hospital. Sebas, ¿crees que con suficiente entrenamiento alguna de las chicas del hospital podría llegar a vencer a un monstruo como ese? No hizo falta que Sebas pensara para dar su respuesta. Era claro, demasiado evidente. No, no lo creo, dijo Sebas, mientras recordaba a una chica especialmente frágil entre las que cuidaba. Aquella que tenía una hermana aventurera. A veces los humanos ni siquiera son capaces de defenderse de otros humanos. No veo cómo personas así podrían cambiar para enfrentar a monstruos como ese. Sí, tienes razón. Touchme había pensado en la posibilidad de crear su propio grupo de héroes. Pero lo cierto es que formar un equipo así solo era posible con la suerte de Momonga. No había tantos humanos lo suficientemente talentosos como para formar otro grupo igual. Seguro que Momonga ya había acaparado a todos. Y mientras que Touchme estaba sumido en sus pensamientos, Entoma y Sebas sintieron que algo estaba cerca. Algo más pequeño que un monstruo, y con un olor peculiar. Carne. Gritó Entoma felizmente. Algo se acerca, Touchme-sama, dijo Sebas. Touchme se preocupó. Porque hasta ahora tanto Sebas como Entoma habían estado muy tranquilos. No se habían sorprendido al sentir a ninguno de los monstruos anteriores, así que esto llamó su atención. Fue entonces cuando una figura pequeña apareció. Se asomó tímidamente desde una colina, y al ver a Touchme y a sus acompañantes, esa pequeña criatura corrió de regreso. Fue ahí cuando Touchme comprendió por qué Entoma se había referido a esa criatura como carne. Un humano. Touchme estaba conmocionado. ¿Qué diablos hace un humano aquí? Los humanos eran una raza de las más débiles y Entoma acababa de exterminar a un monstruo que podría barrer con ciudades enteras, entonces ¿por qué había un humano en este lugar? ¿Cómo había logrado sobrevivir? Touchme entonces miró su brújula, intentando ver si acaso aquel humano era la criatura a la que había venido a buscar. Pero no lo era. La brújula apuntaba en una dirección ligeramente diferente. Pero aun si no era su objetivo, Touchme no iba a dejar a un humano solo en un lugar tan peligroso. Vamos. Es peligroso que un humano vaya solo por este lugar. En ese instante, todos galoparon para encontrar al humano que al solo verlos se escapó. Touchme se analizó. Llevaba una armadura que lo hacía parecer humano. Sebas era en apariencia un humano anciano. La única que mostraba una naturaleza monstruosa era Entoma, pero desde lo lejos su máscara debió haberse confundido con un rostro ordinario. A menos que, ¿tendrá algún talento como el de Pavel? Se preguntó el campeón. Si era así habría podido ver la verdadera raza de cada uno, y entonces hubiera cobrado sentido que escapara tan desesperadamente. Al subir por la colina, Touchme miró al humano corriendo torpemente hacia abajo. Se concentró tanto en él, que no se dio cuenta. Touchme-sama. Sebas y Entoma fueron los primeros en verlo. Esta cadena de montañas nevadas ocultaba un secreto fenomenal. Por Dios.
Al alzar la mirada, Touchme vio un valle enorme. Un gran lago desde el cual se asomaba la aleta de un monstruo gigante. Un denso bosque, con una aldea formada justo en el centro, con un gran muro de hueso blanco rodeándola, y con varias chimeneas echando humo. También desde ahí alcanzaron a ver cabañas más rudimentarias a los pies de las montañas. Era un valle enorme y pintado de blanco por la nieve. Poblado, y muy poblado. Touchme reconoció que estaban lejos del imperio, pero no podía creer que los mapas de Reestise y Barut no mostraran este lugar. Estaban tan impresionados por la vista, que por un momento Touchme olvidó al humano que corría despavorido de él. Y solo cuando este cayó a la nieve y se enterró en ella, Touchme reaccionó. El caballero cabalgó rápido hacia el humano con la intención de ayudarlo, pero este se puso rápidamente de pie, desvainó la espada y la apuntó hacia el caballero. ¡Atrás! ¡Atrás! Gritaba. La caída le había arrebatado su gorro al humano. Tú no eres humano, dijo el caballero. Lo miró de pies a cabeza. Llevaba ropa hecha con hilo y cuero. Tenía una espada de forja. Sus manos tenían uñas, no garras, pero, aún así, sus ojos eran felinos y tenía 2 orejas de gato sobre la cabeza y otro par humano a cada lado. No tenía pelaje, solo cabello, y lucía muy joven. Lo más raro era que, pese a que claramente no era humano, Touchme no dejaba de verlo como uno. ¿Qué eres tú? La extraña criatura humanoide bajó la espada al ver que Touchme no solo no lo atacaba, sino que además hablaba. Supo entonces que estaba ante una criatura con la que al menos se podía dialogar. ¿Poción? ¿Tienen pociones? ¿Saben lo que es una poción? Preguntó entonces el hombre desesperado. Sin saberlo, Touchme acababa de llegar a un lugar muy especial. Era el Valle Tártaro. El hogar de una raza humana especial. Los panterinos. Touchme, parte 3. En medio de las montañas Touchme se encontró con un ser muy extraño. Parecía un hombre bestia, pero se sentía como un humano. No tenía garras ni colmillos, pero sí 2 pares de orejas, unas humanas, y las otras de gato. ¿Poción? ¿Tienen poción? ¿Saben lo que es una opción? Preguntó entonces el hombre desesperado. Touchme se quedó mirando a la extraña criatura por un segundo. ¿Está pasando? ¿De verdad está pasando? Se preguntaba incrédulo. Touchme no podía creer que se había topado con la clásica misión de, mi pueblo necesita medicinas. Bueno, es invierno, normalmente esas cosas pasan en esta época, se dijo a sí mismo antes de sacar una poción azul a la vista de aquella criatura. ¿Una como esta? Preguntó Touchme. Era una poción azul, una hecha por Nfiria y su abuela. Touchme trajo muchas como esa, porque la gente de este mundo no conocía las pociones rojas y a menudo pensaban que era sangre. Así que, para evitar malentendidos, tenía estas. Una poción, aquel hombre cayó de rodillas sobre la nieve. Tiene una poción. Ese hombre de raza desconocida, parecía que se le había roto el corazón. Y pronto, desesperado, comenzó a arrastrarse hacia Touchme. Se lo suplico, caballero. Mi esposa está muy enferma. Se lo suplico. Por favor démela. Le daré a cambio lo que quiera. Y eso lo confirma, una misión de mi pueblo está enfermo, pensó Touchme, y le hubiera hecho mucha gracia la situación, de no ser por el hombre que se arrastraba desesperado hacia él. Touchme-sama, pronto llegaron detrás de Touchme, Sebas y Entoma. ¿Está bien? Sí, muy bien, no te preocupes. De hecho, alégrate, parece que encontramos cómo hacer nuestra buena acción del día. Touchme se bajó del caballo e hizo que el hombre arrodillado y suplicante levantara la cabeza. Por favor, se lo suplicó, seguía diciendo aquella criatura. Tranquilo, tranquilo. Por favor. Aquel hombre estaba comenzando a entrar en pánico otra vez, y para hacerlo volver a la realidad. Slap. Touchme le dio una bofetada que le dejó la mejilla roja y ardiendo. Te dije que tranquilo. El hombre miró a Touchme confundido y a punto de llorar. Te voy a dar la poción, y si está en mi poder te aseguro que voy a sanar a tu esposa. Pero a cambio, quiero que me digas, ¿qué diablos eres? Dentro de una cabaña, e iluminado por el fuego de una hoguera, un viejo contó la historia de su raza. Hace cientos de años una raza dominaba a las tribus de humanas. Eran mi pueblo, nuestro pueblo, los panterinos. Con la fuerza de los hombres león, y la velocidad de los hombres chita, pero también, la inteligencia de los humanos. A pesar de nuestras garras nuestras manos eran como las humanas, y podían usar herramientas para levantar ciudades, y armas para librar nuestras guerras. El viejo arrojó algo al fuego y este se volvió rosa. Éramos liderados por reyes siempre jóvenes, que nos dirigían con valor y sabiduría. Éramos pequeños, pero fuertes. Éramos fuertes, pero inteligentes. Lo mejor de ambos mundos.
Los panterinos eran la cúspide ubicada entre los hombres bestia y los humanos. Y durante siglos, aterrorizamos a ambos bandos por igual. El rostro del hombre se oscureció. Pero eso terminó cuando el Lord Dragón de la Brillantez tuvo una hija, con una mujer humana. El gran dragón proclamó que todos los humanos en la región eran ahora súbditos de su hija, y los unificó en un poderoso reino. De la noche a la mañana los hombres bestia ya no tenían más humanos para cazar. Ese delicioso manjar que para ellos era tan adictivo, desapareció. El viejo panterino usó magia sobre el fuego para hacer que éste mostrara la figura de uno de los de su raza. Un rey panterino, muy antiguo, se opuso a esto. Él creía que los dragones no tenían derecho a quitarle a los humanos de los que tanto disfrutaban. Y lleno de arrogancia, retó al dragón, pobre rey. Nunca tuvo oportunidad. Resistió el fuego de dragón, pero la magia salvaje le arrancó la vida como un niño arranca los pétalos a una flor. El fuego se apagó. Entonces comenzaron los problemas. Los panterinos ya no tenían a su rey, y el resto de hombres bestia veían en nuestros antepasados a una presa deliciosa. Se defendieron, claro, pero la resistencia no podía durar para siempre, no contra todas las tribus enfrentadas contra ellos al mismo tiempo. El fuego volvió a encenderse, esta vez de color azul, y en las llamas se mostró a varios panterinos caminando por las estepas. Al final los panterinos tuvieron que escapar. Corrieron tan lejos como fue posible. A un lugar frío al que ninguno de los hombres bestia de las estepas se atrevería a pisar. Así fue como los panterinos llegaron a este lugar, el Valle del Tártaro. Los panterinos se miraban muy heridos y débiles cuando llegaron, además de que sus números habían disminuido de sobremanera. Pero ya para entonces solo eran una sombra de lo que fueron antaño, y este valle era tan peligroso como las estepas. Había tribus peligrosas por todos lados, y lo más importante, monstruos de gran fuerza rodeando al valle. Touch me recordó a las criaturas que enfrentaron para llegar aquí. Seres capaces de barrer ciudades humanas por propia cuenta. Los panterinos se instalaron, pero su dependencia a la carne lo hacía demasiado débiles y vulnerables. Si no cazaban no comían. Si no comían no tenían fuerza, y sin fuerza no podían cazar. Estaban destinados a desaparecer, hasta que se acercaron a los humanos. El fuego mostró aquel momento. Los humanos habían llegado aquí hacía mucho tiempo, liderados por alguien de otro mundo. Pero esa persona que los protegía había muerto hacía una década, y ahora estaban vulnerables. Los humanos sabían cultivar y cuidaban animales domesticados para obtener carne de ellos. Tenían las cosas bajo control, eran autosuficientes, pero ahora sin su héroe eran muy vulnerables a los monstruos y otras tribus. Así que hicieron un trato con los panterinos, que eran casi tan inteligentes como ellos. Los panterinos aparecieron en el fuego con lanzas y espadas, mientras los humanos cultivaban detrás de ellos. Los panterinos protegerían a la aldea, y cazarían para los humanos. A cambio los humanos asegurarían alimento, aunque la cacería no fuera buena, aunque estuvieran encerrados durante el invierno, la relación fue benéfica para ambas partes, y pronto pasaron de ser un pueblo a uno. Por supuesto, con esta cercanía no pasó mucho tiempo antes de que los humanos y panterinos unieran algo más que sus hogares. El fuego mostró a una pareja de humano y panterino cargando a un bebé. Nuestras razas eran compatibles. Los híbridos comenzaron a nacer. Más fuertes que los humanos, y más inteligentes que los panterinos. Menos salvajes, más sofisticados. Capaces de usar magia y artes marciales. Lo mejor de ambos mundos. Pronto la sangre comenzó a mezclarse. Desaparecieron las garras y los colmillos, pero se quedaron los dos pares de orejas que demostraban la condición de híbridos de todos los miembros de esta nueva tribu. El fuego se apagó, y Touchme se dio cuenta. Por eso es que ellos se sentían como humanos. Cuando comenzaron a mezclarse había solo 40 panterinos, pero más de 1000 humanos. Así que ahora mismo, la gente de este pueblo era más humana que panterina. Con el tiempo la sangre de los panterinos se fue diluyendo, y ahora somos más débiles que los primeros híbridos. Aún así, somos más fuerte que cualquier humano y eso nos ha ayudado a sobrevivir en este lugar tan extremo. Aunque, como podrá darse cuenta, esa fuerza no nos ha servido de mucho contra las epidemias. El viejo terminó su historia, lleno de vergüenza por no haber podido proteger a su gente. Touchme no le dio importancia. Ya todos en la aldea estaban recibiendo medicina. Ahora mismo Touchme se sentía impresionado por esta nueva raza que acababa de encontrar. No podía esperar el momento para presumirla a sus amigos cuando decidiera volver. Entiendo, entonces son humanos, pero no lo son. Algo curioso. Jamás había visto algo así, dijo Touchme con sinceridad. Así es, señor.
Y dígame, ¿quedará de casualidad algún sangre pura entre los suyos? ¿O un híbrido con más parte panterina que humana? Touchme estaba muy interesado en esa raza que quizás ya se hubiera extinto. Quería ver cómo era un sangre pura. No, hace tiempo que la sangre pura desapareció. Pero el viejo se calló cuando se dio cuenta de que iba a decir algo peligroso. ¿Pero qué? Preguntó Touchme, quien no iba a dejar escapar nada ahora que este lugar había despertado su interés. Está Uranus. Gritó un niño desde la ventana, que había estado espiando la reunión junto con otros niños. ¿Qué hacen ahí? Vayan a sus casas. No se confíen solo porque hay medicinas, aún pueden enfermarse. Gritó el viejo hecho una furia y salió corriendo hacia afuera. Touchme escuchó ese nombre que dijeron los niños, y por alguna razón pensó que quizás esa persona fuera la que apuntaba su brújula. Touchme, parte 4. Diario de viaje. Hemos llegado a un gran valle nevado después de viajar algunos días. Lo rodea una cadena montañosa repleto de monstruos que van desde el nivel 20 al 35. El valle es una fortaleza natural, sería imposible entrar en él durante el invierno sin magia de vuelo o monturas de alto nivel. Hay criaturas inteligentes viviendo aquí. Nos hemos topado con una de esas razas, la más inteligente de todas, los panterinos. Son descendientes de humanos comunes y hombres bestias. Son híbridos. Tienen la apariencia de un humano normal, salvo por un par extra de orejas felinas sobre sus cabezas. También son más fuertes que el humano promedio. Son extremadamente inteligentes. Todos saben leer y escribir. No sé mucho de este mundo, pero su escritura me recuerda un poco a la del reino dracónico. Debe ser porque vivieron en esa región. Saben ocupar magia, no solo ofensiva. Al igual que la gente del imperio, ocupan magia para fabricar jabón, papel, pequeñas piezas de metal como clavos, e incluso pueden fabricar velas. Compensan su falta de números con magia y poder físico. En la aldea viven como mucho solo 1000 de ellos. Son omnívoros, pero consumen más carne que otra cosa. Practican la agricultura durante la primavera, verano y otoño. Pero dejan los campos cuando llega el invierno y se refugian en sus hogares. También crían animales de los que obtienen carne, queso y otros derivados. Tienen una biblioteca con muchos libros. Seguro que a Momonga le agradará saber que esta gente conserva conocimiento de hace varios siglos, conocimiento que está perdido para los humanos. Tienen algo de información sobre los dragones, el reino orco y otras naciones que antes comerciaban con las ciudades panterinas. No es algo que nos vaya a ayudar con la guerra que libramos ahora, pero es bueno saber que tienen algo de nuestros enemigos. A su pueblo lo rodea un gran muro hecho de huesos. No son huesos ordinarios, no. Estos huesos son de monstruos peligrosos. Son muy resistentes y algunos incluso poseen propiedades antimágicas. Uno pensaría que un muro de hueso hecho de monstruos mandaba un mensaje lo suficientemente poderoso como para que nadie se acercara, pero no, sí que hay seres con el valor para atacar a los panterinos pese a este gran muro y el mensaje que manda. Hay un sinnúmero de monstruos poderosos por todo el valle. Empezando por el gran leviatán del lago que impide que nadie pesque, pasando por osos monstruosos y terminando con las grandes arpías que gobiernan el valle y las montañas. Hay otras varias razas de monstruos peligrosos, pero son demasiados como para mencionarlos todos en este pequeño diario. Pero además de esas bestias sin cerebro, hay otras 3 razas inteligentes en este lugar. Están los hombres león que viven al pie de las montañas. Viven en la zona más peligrosa de todo este lugar, y lo hacen precisamente para ser atacados. Ellos subsisten a base de la carne de monstruos, y son físicamente los más fuertes de la región. Pero no pueden usar magia, por lo que continuamente intentan robar a los panterinos las cosas que ellos no pueden fabricar. También están los hombre lobos, y no son humanos capaces de transformarse. Son bestias inteligentes. Son muy pocos, pero son bastante molestos según el jefe de los panterinos. Viven bajo tierra. Tienen un gran sistema de túneles por todo el valle. Es casi imposible encontrarlos, y además de ser guerreros de temer, también son hábiles ladrones. A menudo excavan debajo de la aldea panterita para robar a sus animales. Antes se llevaban también a los más pequeños, pero desde que aprendieron que eso molestaba a los panterinos, dejaron de hacerlo. Ni los panterinos o los lobos iniciarían un conflicto por algunos animales. Por último, están los hombres lagarto, pero que el nombre no confunda a nadie, no son como los que Pavel atacó junto con su grupo. Estos hombres lagarto son más cercanos a los dragones que a los cocodrilos. Pueden escupir fuego, a algunos incluso les crecen alas.
Pueden usar magia, pueden convertir los metales en bruto que se comen en metal del mayor nivel. Quisiera encontrar alguno de ellos y llevarlo a Nazarik para que se le investigue, pero según me dijeron ellos también son subterráneos, y durante el invierno entran en estado de hibernación en lo profundo de la cálida tierra. No hay forma en que pueda encontrarlos ahora mismo. Pero una vez empiece la primavera sería bueno ver qué tan bueno es su metal. Quizás podríamos llevarlos como herreros al imperio. Llegué hoy en la mañana a esta aldea y pasé todo el día hablando con el jefe y administrando medicina a los enfermos. También arrojé un hechizo de calor contenido en un pergamino que me dio Paradine. El hechizo debería durar unos cuantos días. La gente está encantada de poder sentir ese agradable calor en medio del invierno, y está haciendo maravillas en la salud de los panterinos. Una vez termine aquí llamaré a alguien de la tumba para que les instale una torre de calor. Pero claro, antes de eso necesito que acepten unirse al imperio. No debe ser difícil en vista de que acabo de salvarlos. También es mi intención intentar traer la paz al valle y ganarme la lealtad de los hombres león y los hombres lobo. Si son como el resto de los demi-humanos, supongo que solo mostrar un poco de fuerza será suficiente. Termino mi diario y lo cierro. No he mencionado nada de la criatura que he venido a buscar. Le daré este informe a Momonga cuando pida que traigan provisiones para los panterinos. El valle es un lugar hermoso. Podríamos hacer grandes muros para contener a los monstruos y hacer de este lugar un campo de entrenamiento para los aventureros. Está muy lejos del imperio, así que quizás debamos de nutrir el plan de Paradine de crear máquinas de teletransporte, alimentadas por la magia de los liches de Momonga. Es emocionante ser un explorador, llevando progreso a gente que lo necesita. Pero temo que quizás los panterinos podrían resistirse. Es raro, siento su agradecimiento, pero veo que me miran de forma extraña. A mí que parezco humano con mi armadura completa. Ellos no dudan de Entoma, que no se molesta en ocultar su naturaleza, o de Sebas, quien es un dragonoid. No. Ellos parecen dudar de mí por algún motivo. Touch-me-sama, lo esperan. De pronto toca a mi puerta Entoma. Parece que la celebración está lista. La gente del pueblo me quiere festejar. Que duden de mí no significa que no agradezcan mi gesto de salvarlos. Además, quizás quieren quedar bien con el forastero, que quizás pudiera acabarlos en un parpadeo. Me levanté y salí con Entoma. Sebas nos esperaba afuera. Había niños correr en la calle a pesar de que ya era de noche. «Qué calientito», dijo un niño en el suelo, disfrutando de la tierra que ya se había secado. Cierto, son felinos. Quizás la noche les agrade mapas que... ¿Qué diablos? ¿Qué pasa, Touch-me-sama? Juro que vi de reojo a alguien en la cima de la muralla de huesos. Era una mujer vistiendo un traje de Miko. ¿Era Kanon? No, no era ella. Pero quien sea que fuera, desapareció tan pronto como me di cuenta de su presencia. Apenas pude verlo por el rabillo del ojo. Había alguien ahí, dijo Touchme. Pero es extraño, ¿por qué Sebas no lo vio? Era una persona demasiado vistosa. Su cabello era rosa y llevaba ropas de color blanco y rojo, pero Sebas no se percató de él a pesar de estar atento a su alrededor. ¿Habrá sido por el casco? Quizás se estaba ocultando en nuestros puntos ciegos y por eso Sebas no pudo verlo. ¿Y por qué yo sí? Porque uso un casco, debió haber pensado que este reducía mi campo de visión, y no imagino que no era tal el caso. Este casco y todos los que tengo me permiten ver bien todo a mi alrededor. Tienen un encantamiento de transparencia que hace parecer que no los llevo puestos. Pero si es el caso, eso me preocupa aún más. Mantenerse lejos del rango de visión del enemigo es una táctica que usábamos los player killer en Yggdrasil. ¿Podría ser que esa mujer que vi fuera un jugador? Touchme, parte 5. Siempre pensé que Blue Planet era odioso. Se la pasaba cada segundo del día quejándose de cómo las viejas generaciones habían contaminado aquel hermoso mundo azul y verde, y cómo ni la mejor computadora del mundo podría acercarse a simular la belleza del mundo que habíamos perdido. Recuerdo una vez en la que estábamos escondidos bajo unas piedras. Volvíamos de una gran expedición en una mazmorra y no teníamos pociones, hechizos o ganas de pelear contra el grupo de enemigos que estaba explorando la zona. Entonces Blue Planet encontró una pequeña planta creciendo entre las rocas. Es impresionante cómo la vida siempre encuentra la forma, nos dijo por medio del hechizo de telepatía. Y todos sabíamos que esas palabras solo significaban una charla de interminable de la bella tierra que perdimos. Todos estábamos resignados cuando de la nada, Tate se levantó diciendo: «Al diablo, prefiero morir», y acto seguido salió del escondite mientras lanzaba un temerario grito de guerra. Tate fue nuestro héroe ese día.
Ganamos un gran botín gracias a él, y durante los próximos 3 días Blue Planet solo habló de la increíble batalla. La verdad, Blue Planet nos deprimía a todos. Cada uno de nosotros buscaba escapar de ese mundo gris y triste que él siempre intentaba recordarnos. Ya en ese punto no había nada que hacer, no importaba cuánto hablara de la belleza perdida del mundo, jamás lo recuperaríamos. Y por eso terminaba molestándonos a todos cuando se ponía a hablar de todo eso. Sebas, Entoma. Ustedes dos pasaron toda su vida dentro de Nazarik, esperando fuera de la sala del trono por enemigos que jamás llegaron tan lejos. Díganme, ¿qué les parece este lugar? Ante nosotros se encuentra uno de los sueños de Blue Planet. Un bosque nevado. En nuestro mundo nevaba a veces. Durante toda mi vida vi cómo cayó nieve sobre Tokio en 6 ocasiones. Y en todas ellas fue igual. La nieve era negra, grasosa y olía mal. Se acumulaba y tapaba las coladeras de la ciudad, se mezclaba con la basura y tardaba varios días en desaparecer. Días en los que todos debían de sufrir por el frío, la incómoda humedad y olor. Pero en medio de estas montañas la nieve es completamente blanca. Pensé que Carne era un pueblo hermoso, pero esto es. La primera vez que cayó nieve contaminada sobre Japón, un reportero dijo: así debe nevar en el infierno, dijo a Entoma y Sebas. ¿Saben qué dijo Blue Planet la primera vez que vio nieve blanca? Sí, aquella vez fue cuando fuimos juntos a una pequeña montaña alejada. Así debe ser como nieva en el paraíso, eso dijo. Ciertamente, así debe ser como nieva en el cielo. La nieve blanca es de 10 centímetros de espesor, se acumula en los árboles y cae, creando pequeños montículos. El agua del lago es tan fría y tan pura que refleja perfectamente el cielo nublado. He venido con Entoma y Sebas a este lago para apreciar lo que siempre fue el deseo de Blue Planet. Ver cómo la vida prospera incluso en el frío invernal. Pequeños roedores corren de aquí a allá, buscando comida. Silenciosamente aves de plumas blancas emprenden el vuelo sin hacer ruido y capturan a su presa para alimentar a las crías que aún no abandonan el nido. Hay algunos animales activos. Muy pocos. La mayoría están hibernando para no perecer por la falta de comida. Es como si el mundo entero hubiera entrado en pausa y sus habitantes estuvieran dormidos, mientras que pequeños rebeldes van de aquí a allá, en silencio, cuidando de no despertar a los demás. Y ahora mismo, nosotros estamos aquí, en este mundo hermoso y silencioso, contemplando cómo todo permanece en reposo. Si Touchme-sama piensa eso, quizás podamos encontrar la forma de mantener a este lugar en este estado por siempre. No, ni pensarlo, Sebas. Lo bello de este momento es que va a terminar. Esto es solo un receso. La vida volverá a florecer y el ciclo se repetirá. Esto es hermoso justamente porque es natural. Al igual que la vida, esto es bello porque se tiene que terminar, algún día, en nuestro caso, solo quizás. Corregí mis palabras antes de que mi propio hijo escuchara a su creador decir que cabía la posibilidad de que muriera. Sebas ya está nervioso con todo este viaje. No quiero preocuparlos aún más. Fue entonces cuando Entoma llamó mi atención. Parecía ver su propio reflejo en el lago. Y se miraba tan linda cuando comenzó a señalarse. Al menos, yo pensé que se estaba señalando a sí misma. Touchme-sama, algo se mueve dentro del agua. Olvidé por completo que su visión también se basaba en el calor. Un tentáculo rojo salió del agua, y en una fracción de segundo envolvió a Entoma y la arrastró hacia las profundidades. Entoma. Monstruo. Descuide, Touchme-sama, yo la damo. En ese momento quizás exagere. Lancé una magia demasiado poderosa a un enemigo de fuerza desconocida, sin pararme a pensar en nada más que salvar a Entoma. Lo peor o lo mejor fue que, antes de que pudiera detenerme, noté como una luz azul se generaba a mi lado, y apareció Entoma aún envuelta con el tentáculo que le había cortado al monstruo antes de escapar con teletransportación. Fue muy rápida. Me recordé felicitarla después por esa reacción. Pero como dije, ya era tarde para detenerme y el mundo iba a lidiar con las consecuencias. Damocles. Una espada gigante que se generó en el cielo, cayó violentamente dentro del lago. Se creó un torrente de agua helada y sangre. Se escuchó un quejido horrible. La nieve de los árboles salió volando y la onda expansiva despertó a muchos animales que hibernaban. Este es el poder, un hechizo de 10º nivel lanzado por un campeón mundial. Ah, creo que la cagué. Arruiné el tranquilo invierno con ese ataque. Animales por todo el bosque comenzaron a hacer ruido mientras se despertaban anticipadamente. ¿Y el monstruo del lago? La criatura que había vivido aquí durante más de un milenio, incluso antes de que los panterinos llegaran, salió a flote. Era un pulpo gigante, de al menos, en comparación, casi tan grande como el guardián del lago en Nazarik.
Cabe aclarar que ya no estaba precisamente vivo. De verdad, perdóname Blue Planet, acabo de romper el balance natural de tan hermoso lugar. Entoma. ¿Estás bien? Claro. Me giré a Entoma preocupado, pero estaba de más. Ella estaba muy calmada, y ya incluso había comenzado a comerse el tentáculo del pulpo. Se veía tan linda, como una ratoncita hambrienta, daba pequeños bocados. Touch-me-sama. Esto está muy bueno. El entusiasmo con el que lo decía me abrió el apetito. ¿En serio? Bueno. Entonces espera un poco. Lo cocinaremos. Tengo una receta de takoyaki que te va a... En ese momento, antes de terminar de hablar, vi a alguien por el rabillo del ojo otra vez. Y de nuevo, era esa persona con un uniforme de Miko, que tenía el cabello rosa púrpura y la piel clara. Me giré rápidamente. Y al escuchar su voz Sebas y Entoma hicieron lo mismo. Pero lo único que los tres alcanzamos a ver, era la luz azul de la teletransportación, desvaneciéndose. ¿Vieron eso? Sí, los dos lo vieron. Estaba claro que no aluciné. Algo estaba ahí. Y entonces nos dimos cuenta, el cuerpo del gran Leviatán ya no estaba. El pulpo gigante que acababa de aniquilar desapareció, y el agua violentamente tomó el lugar que esa criatura había ocupado, y que ahora ya no. Sí, definitivamente había algo encima del pulpo, y se lo llevó con un hechizo. Lo peor de todo esto era que... No es posible, ¿qué pasó con los hechizos? Gritó Sebas furioso y preocupado. Lo que sea que fuera esa cosa, estaba lo suficientemente cerca de nosotros para activar nuestros hechizos de antiteletransporte. Pero no explotó. El hechizo no lo detectó. Por lo que podía estarme enfrentando a un talento que evitaba trampas. Un enemigo arriba de nivel 80 con clase de ladrón. O a un usuario de ítem mundial. Cualquiera de las tres era una mala opción. No, había una cuarta. Podía ser alguien con una bendición de Nike, o Canon. Touch-me, parte 6. Yggdrasil estaba hecho para que los principiantes tuvieran muchas formas de ganar oro, pero para los jugadores de alto nivel solo había 3 maneras de conseguirlo. El método más común era jugar al propio juego, derrotar jefes y conquistar mazmorras. Pero, aunque se diga rápido, la realidad es que hacer cualquiera de esas dos cosas era algo complicado. Aún los jefes más débiles requerían de 3 jugadores de experimentados para ser derribados. Y para las mazmorras se requería como mínimo un grupo de 10. Cuando nos fuimos de la tumba Momonga usó este método para sostener el enorme gasto de oro que conllevaba una fortaleza tan grande, y a lo largo de los años en solitario no conoció la derrota a pesar de que hacía sus incursiones en solitario. Aún a día de hoy no sé cómo diablos hizo para lograr eso, y está claro que él no va a decirme. El segundo método era acaparar recursos, lo que hacía necesario una o dos cosas. Tener un grupo masivo, o un puñado de duelista de élite. Miyamoto y compañía no eran muy buenos para comerciar, y como medida para controlar su crecimiento tenían una penalización de oro al momento de eliminar jefes. Así que un día se instalaron frente a la entrada de una gran mina y proclamaron que les pertenecía. Todo aquel que quisiera entrar debía de pagarles o enfrentarlos. Y nadie deseaba enfrentar a alguien que podía presumir de ser invencible. Gremios como la Segunda Alianza ocupaban sus grandes números para hacer lo mismo, solo que contra ellos sí se podía pelear. Por último, estaba el tercer método, el más arriesgado de todos, pues podías ganarte enemigos de por vida y tu supervivencia dependería únicamente de qué tan buena era la base donde te podías esconder. El tercer método era atacar a otros jugadores. Y todos en el gremio de Ainzo Alguon éramos expertos en ello. A diferencia de derrotar jefes o acaparar recursos, el PK, Player Kill, requería no solo de buenos equipos y mucho conocimiento del objetivo, sino también de estrategia, habilidad y paciencia. Era común para nosotros en Nazarick atacar a jugadores después de que enfrentaran jefes, superaran mazmorras o después de que combatieran contra otros gremios. Así también era común caer en trampas. Todos los gremios PK tenían muchos miembros. Esto tanto para cazar jugadores como para defenderse de ellos cuando buscaban venganza. Pero cabe aclarar que esta clase de gremios no duraba mucho. Se ponía precio por sus cabezas, se les perseguía constantemente, y por el tipo de persona que reclutaban, era normal que alguien los traicionara tarde o temprano. Solo gremios PK con líderes muy bien establecidos o con miembros muy poderosos logran subsistir. Pero hubo un gremio PK que se destacó por encima de todos los otros grupos PK. A diferencia de otros gremios, en Ainzo Alguon éramos pocos, pero lo que nos hacía diferentes de todo el resto de jugadores eran nuestra base y nuestros miembros. En el gremio todos estaban locos de una manera en particular y había buenas relaciones entre todos, así que la traición era casi imposible mientras no aceptáramos nuevos miembros.
Todos eran especialistas en algún área, y teníamos a algunos de los luchadores más peligrosos de todo el juego. Pero lo que nos hacía más mortíferos era sin lugar a dudas nuestros líderes. Buku Buku cargaba al frente de todos al ser la mejor tanque del gremio. Pero no lo hacía por temeraria, había un propósito detrás. Buku recopilaba información de los enemigos en medio de la batalla y dirigía a los miembros que participaban en primera línea, entre los cuales estaba yo. Las órdenes de Buku Buku y sus palabras llegaban hasta Kepunito Moe, quien comandaba a los luchadores de media distancia. Y por último todas las órdenes y lo aprendido llegaban a la zona de los atacantes a larga distancia y los magos de apoyo. Y desde ahí era que Momonga hacía su magia. Él quizás no se haya dado cuenta de eso, pero cuando estábamos en combate era un tirano. No pedía, ordenaba. Nuestro líder, que siempre buscaba solucionar todo por medio de una votación, se convertía en un emperador que no toleraba que no se siguieran sus órdenes. Pero jamás supimos qué pasaría si lo desobedeciéramos, y es que nadie tenía incentivo para no hacer todo lo que Momonga dijera. Porque siempre que él dirigía a la totalidad de los 41 miembros del gremio, ganábamos, sin importar cuán dura fuera la batalla. Porque Momonga siempre encontraba la forma de ganar. Él era la razón por la que Ainzo Algoun pudiera llegar tan lejos. Aún para los mejores líderes es difícil dirigir un grupo de más de 7 personas. Pero Momonga dirigía a 40 casi al mismo tiempo, y aunque si bien era cierto que Buku y Punito lo ayudaban mucho con esta tarea, era más que obvio que las victorias eran casi enteramente gracias a Momonga. Yo ahora mismo viajo con solo 2 compañeros, pero si me soy sincero, no encuentro forma en sacarles provecho a sus habilidades. Eso es porque no sé cómo se pelea en este mundo. Sé cómo es que Sebas y Entoma funcionaban en Yggdrasil, pero aquí es diferente. Por eso debo aprender. Tengo que entender lo que Momonga ya sabe. Debo aprender cómo se pelea en este mundo. Momonga lo sabe, él pasó mucho tiempo observando a su pequeño grupo de héroes, y estuvo practicando con sus no muertos. Es por eso que cuando Ignus apareció él pudo hacerle frente. Aunque tenía 20 niveles menos. Y ahora mismo parece que los cielos me han dado una nueva oportunidad. Emprendí este viaje intentando encontrar enemigos que me enseñaran cómo pelear en este mundo. Y parece que al fin lo encontré. Tras aclarar mi mente llegué a una conclusión. No era un jugador, pero sí era alguien que se había enfrentado a algunos. Era quizás alguien en el nivel máximo, un usuario de ítem mundial, un poseedor de un poderoso talento natural y era también posible que sirviera directamente a Canon y Nike. Era también probable que fuera todo lo anterior. Pero por encima de todo ello, era alguien demasiado confiado en sus habilidades. Y por eso, yo podía ganarle. No, no puede ser un jugador, dije a Entoma y Sebas. Los 3 estábamos sentados en la nieve, apoyados contra nuestras espaldas para ver en todas direcciones sin perdernos nada, para que esa cosa no se volviera a poner en nuestro punto ciego. En primer lugar, un jugador no se arriesgaría a jugar ese jueguito de pararse en el rabillo del ojo del observador. Ese truco se usaba en Yggdrasil por los escáner. Personajes con habilidades de exploración que podían detectar enemigos a su espalda. Así que el PK solo se limitaba a mantenerse en el rabillo del ojo. Un área sin visión pero que no se considera la espalda. ¿Usted tenía esa clase de habilidad, Touchme-sama? No tenía idea. No te pongas triste, Sebas. Yo no tengo esa habilidad. Esa magia era casi exclusiva de las clases exploradoras más avanzadas. Por eso el truco servía en primer lugar. Si hubiera 2 personas en un grupo con esa magia, entonces no serviría evitar solo a uno. Y ahí radica el problema de la cosa que nos sigue y se robó el pulpo. Puede que no sepa que esa habilidad es solo de los exploradores. Es imposible que yo, un caballero, tú un monje y Entoma una hechicera podamos usar esa habilidad. Pero él quizás no lo sabe, o por el contrario lo sabe, pero solo hizo eso para demostrarnos que sabe pelear contra jugadores. Por encima de todo eso, al robar el pulpo nos demostró que lo que busca no es ocultarse de nosotros. Infeliz, maldijo Sebas a darse cuenta de las intenciones del enemigo. Creo que ya te diste cuenta. Lo que busca esa cosa es solo asustarnos. Nos está cazando. Disfruta jugando con nosotros. No tiene intención de atacarnos de inmediato. Incluso puede que ahora mismo ya no esté cerca. Es probable que quiera dejarnos marinarnos en nuestro miedo. Touchme-sama, le suplicó me deje. No, Sebas, no. Porque eso es lo que vine a buscar. Esta cosa que nos sigue parece que ya enfrentó a jugadores y los derrotó. Quien quiera que sea, será un gran oponente cuando decida aparecerse. Si tengo suerte me dará una gran batalla, y si no sabe pelear con un ser de este mundo, Yu pelea como un jugador, pues.
Entonces se tendrá que enfrentar a una de las estrategias que Momonga legó a todos los miembros de la tumba. Si esa cosa tiene mala suerte, tendrá que enfrentarse a la mente de Momonga y al filo de mi espada. Touchme, parte 7. Este mundo es antiguo, más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Este mundo era más viejo de la Tierra, y albergaba amenazas más peligrosas que el gran arsenal que guardaban celosamente las naciones de Miera. Aún así, ya ha pasado el mejor momento de este mundo. El interminable conflicto entre los dragones y Aiko hizo perecer a los héroes y a los grandes imperios. Hemos venido a dar una visita a los hombres león que viven en las montañas. Llegué con la idea de encontrar empalizadas y cabañas de madera y techos de paja. Por cómo hablaron de ellos los panterinos, esperaba encontrarme a una civilización de salvajes. Pero no fue el caso. Los hombres león vivían en una fortaleza antigua, directamente tallada en la piedra mineral de la montaña. Este debió ser el hogar de grandes metalúrgicos, pues los muros eran de mitril y la puerta de... Esta puerta está completamente hecha de adamantina. Aunque fueran metales débiles en Yggdrasil, nadie jamás se hubiera podido dar el lujo de crear un castillo como este, ni siquiera en el juego. Estos son metales preciosos, muy difíciles de conseguir, lo que me hicieron preguntarme inmediatamente, ¿cómo fue posible que un grupo de hombres bestia en medio de la nada habían conseguido obtener tanto? ¿Quién se presenta ante la puerta roja? Me gritó Hombre León desde la cima del torreo que protegía la puerta. El hombre bestia desentonaba por completo con la fortaleza que cuidaba. Llevaba una armadura de hierro oxidado y una lanza de acero desgastada. Llevaba un casco que no lograba contener por completo su gran melena, y dejaba escapar grandes cantidades de pelo por las rendijas. Su hocico era pequeño, su cuerpo regordete y sus ojos grandes y negros. Se veía adorable. Quedó claro en ese momento que no era como los hombres león a los que estaba acostumbrado. Parecía más inteligente que ellos, pero... Entonces miré a la puerta. Y era verde azulada, no roja. ¿Crees que sean daltónicos o solo estúpidos? Pregunté a Sebas. Creo que solo es un nombre simbólico, dijo él, creyendo que había preguntado seriamente. Evidentemente lo es, pero, ¿por qué puerta roja? ¿Por qué no puerta de sangre o de los huesos? Mire a mi alrededor. Toda la entrada estaba tapizada por cientos de cráneos, como si la propia puerta de adamantina o el tierno guardia no fuera suficiente para asustar a la gente. Respondan. Insistió el león desde la torre. Parecen que están más abiertos al diálogo de lo que esperaba, comentó Sebas, recordando a los hombres león de las tribus. En comparación estos parecían ser mucho más inteligentes, pero también algo más débiles. No eran tan grandes, no eran tan robustos y encima llevaban puestas armaduras. Parece algo blando, o quizás así sea su raza cuando vive en las montañas. Se dice que los animales de la sabana son más grandes por las distancias que tienen que abarcar y que los de montaña son más pequeños para adaptarse a la cantidad de comida del entorno. Puede que el exceso de grasa sea para lidiar con el frío. ¿A quién llamas gordo? Preguntó indignado el lindo hombre león en la cima de la torre. Al principio Touch me quiso tomar a este hombre león y al resto de su raza como seres adorables e indefensos. Pero las cosas no podían ser así de fáciles. Touch me mató a algunos monstruos de camino hacia acá, eran muchos. Estaba claro que había mucha comida allá afuera, el problema era tener que ir por ella y los monstruos aquí eran muy fuertes. Que el primer hombre león que veía fuera así de rechoncho, debía significar que eran lo suficientemente fuertes como para cazar comida, hasta para consumir en exceso. Definitivamente tenían que ser fuertes, al menos un poco más que los panterinos. Pero no parecían capaces de crear un lugar como este. Se necesitaba algo más que fuerza para crear algo así. Se necesitaba grandes números y tecnología, y hasta ahora todo lo que había visto era un hombre león solitario con equipo desgastado. Vengan, este lugar me causa mucha curiosidad, dije a mis acompañantes antes de avanzar hacia la puerta de adamantina. Esperen. No escucharon. No se acerquen a la puerta. Apenas estuve tan cerca como para tocar el metal de la puerta, sentí como la protección contra proyectiles se activaba, y mandaba a volar la lanza que el hombre león acababa de lanzar. ¿Qué? Touch-me-sama. El hombre león parecía confundido y Sebas furioso pedía autorización para castigar al ser inferior que atacó a su creador. Déjalo. No castigues a un guardián por proteger su castillo, le dije al mayordomo, antes de que convirtiera a la criatura en poco más que una mancha roja. Entonces empujé la puerta de adamantina con fuerza. Porque imaginé, acertadamente, que la puerta podría ser de un metal raro, pero la tabla que la cerraba, debía de ser de madera. La fortaleza se veía vieja, la maleza trepaba por sus paredes.
Estaba claro que había vivido mejores tiempos, aunque los metales de los que estuviera hecho fueran eternos. Entramos al patio del castillo y miré todo a mi alrededor. El lugar era realmente impresionante. Acabábamos de entrar a una killbox, una zona hecha para contener y destruir a los invasores. Había ballestas en todas direcciones, puestos de arqueros y seguramente antes habría un gran foso que ahora había sido llenado con tierra. El gran problema de esas defensas es que estaban vacías. No había una sola persona ocupándolas. Una vez entré, incluso pude ver que el único guardia en la cima de la muralla era aquel primer rechoncho hombre león. Touchme-sama. Fui un tonto. Mientras yo estaba admirando la gran arquitectura del castillo, Sebas miró a los ojos al hombre león. Extrañado de que no hubiera nadie más en este lugar, buscó una respuesta en los ojos de su único protector. Y el hombre león le mostró calma. Apenas escuché el grito de Sebas, comprendí que el gran foso que estaba aquí en el pasado no fue llenado con tierra sin ninguna razón. Tomé a Entoma del brazo y la arrojé fuera, justo antes de que el sistema de la puerta la cerrara a gran velocidad. Entonces incluso las puertas del castillo se cerraron. Sebas intentó saltar hacia el hombre león, pero una barrera lo detuvo. Y entonces las detonaron. Cientos de minas como las que Momonga había instalado en la entrada de Nasarik. Las recordaba bien. Caí en esa trampa la primera vez que volví a pisar el mausoleo de la tumba. En ese momento había sido solo una. Pero ahora, cientos de ellas explotaban al mismo tiempo, mientras nosotros dos estábamos en un espacio confinado. La poderosa explosión mandó a volar la puerta de adamantina y destruyó por completo la barrera que servía como techo a este pequeño patio. Si Momonga me viera definitivamente estaría regañándome por haber caído en una trampa tan obvia. Touchme, parte 8. Hace 70 años nació un monstruo en el valle. Apenas salió del vientre de su madre, sus propios padres lo reconocieron como uno, y pronto, todo el pueblo rodeaba su cabaña, temerosos de la criatura que acababa de nacer dentro de los panterinos. Todos los pobladores, híbridos que ya habían abandonado el salvajismo panterino hacía mucho tiempo, se sintieron temerosos de la criatura, que nació con garras y colmillos, una cola más larga que la del resto, y con un solo par de orejas. Era como si todo su ser se hubiese negado a tomar, aunque fuera un solo gen humano, y él nació casi siendo pura sangre. Era algo que no se había visto en mucho tiempo y todos sin excepción tuvieron la idea de eliminarlo, ahí mismo, cuando aún era frágil, cuando aún no podía defenderse. Pero nadie tuvo el valor de hacer lo que sabía, era necesario para mantener la supervivencia del valle. En su lugar, los panterinos se convencieron de que aquel monstruo sería su arma en contra de las otras razas que luchaban en su contra por la superioridad en estas tierras. Sin saberlo, se sometieron a él cuando apenas era un bebé. Y ese bebé creció, y ese bebé se convirtió en un niño, que no tardó mucho en volverse un peligro para este mundo. Touch me sujetaba por el cuello de la armadura al hombre león, que fingió cobardía y debilidad para incitarlo a entrar al patio de la fortaleza donde una trampa la esperaba. Las explosiones fueron poderosas, lo suficiente para hacer volar en pedazos a cualquier persona. Entoma definitivamente no hubiera sobrevivido a aquella explosión, pero para Sebas y el propio Touchme, apenas les causó daño aquel ataque. Cuando el hombre león vio el humo dispersarse no pareció sorprendido cuando vio cómo el caballero seguía intacto, ni tampoco cuando vio que el mayordomo se había convertido en una criatura bípeda parecida a un dragón. Y una vez estuvo en manos de sus enemigos, sin mostrar una sola gota de arrepentimiento o miedo, la rechoncha criatura dijo: antes de que pretendan culparme de algo, yo les advertí muy claramente que no entrarán a la fortaleza, dijo el hombre león, pero ya no fingía aquella voz graciosa y nasal que mostraba al principio. Hablaba en un tono que le daba cierto prestigio, sin importar que siguiera siendo una criatura adorable. A pesar de que Touchme lo tenía en su poder. Nos tendiste una trampa, dijo Touchme, muy molesto, no por él, sino porque, de haber sido atrapada por esa poderosa explosión, Entoma hubiera tenido que ser revivida. No, eso no es verdad, negó el hombre león. Yo solo fingí debilidad y ustedes se sintieron con el derecho a invadir el hogar de una criatura débil y torpe. No fue una trampa, fue un castigo. ¿Castigo? Precisamente. Un estafador habría intentado convencer al torpe guardia de que tenía una invitación. Un ladrón hubiese evitado ser visto y se infiltraría en medio de la noche, cuando todos duermen. Un humano habría intentado atacarme apenas verme. A Touchme ese comentario le sonó a que los humanos eran comunes en esta región, o al menos más de lo que deberían. Y, por último, un conquistador, un rey, hubiera entrado sin importarle lo que sea que el torpe guardia tuviera que decir. Touchme, al darse cuenta de la lógica de la criatura, se pensó un poco en soltarlo, pero decidió no hacerlo.
De lo contrario, Sebas lo volvería papilla y Entoma se lo comería. O quizás Entoma se lo comiera aún vivo y Sebas solo observaría. A un estafador lo hubiéramos encerrado en una celda. A un ladrón lo hubiéramos despojado de sus pertenencias y usado como alimento. En cambio, me temo que lo único que podríamos hacer contra un conquistador, que se siente con derecho a tomar lo que sea, era hacer lo que hicimos. Atacarlo con todo lo que teníamos. ¿Con todo? Preguntó Touchme dudoso. Pensaba que, si esta criatura hablaba con tanta confianza, tendría aún un truco bajo la manga. Pero el hombre león agitó su cabeza de arriba a abajo, jurando con sinceridad que eso era todo. ¿Lo duda, Lord Caballero? Sé que incluso para usted ese debió de ser un ataque impresionante. Seguro que su amiga de ahí sabe a lo que me refiero. Ni todos esos hermosos tesoros de grado legendario hubiesen podido salvarla del paraíso. Touchme miró al hombre león con intriga, exactamente como sabía de qué rango era el equipo de Entoma. ¿Eres un jugador? Preguntó en voz baja para que ninguno de sus compañeros le escuchara. Pero el hombre león respondió en voz alta. Por supuesto no, Lord Caballero. Pero sabes que es un jugador, ¿no? Por supuesto que lo sé. Esta fortaleza estaba llena de libros respecto a esos héroes antes de que aquel monstruo destruyera nuestra hermosa biblioteca. Y algunos descendientes de aquellos llamados jugadores nos han visitado de vez en cuando a lo largo de los años. Touchme dudó demasiado de si volver ahora mismo a Nazarik o no. El hombre león en sus manos actuaba demasiado tranquilo. Parecía como si supiera algo que Touchme no. Como si tuviera una forma de salvar su vida de las manos del campeón mundial. Pero aún, sabía cosas, y a Touchme le intrigaba saber todo aquello respecto a los jugadores, sus descendientes, o sobre ese famoso monstruo. ¿Estás ganando tiempo? ¿Estás distrayéndome? ¿Por qué diablos actúas tan tranquilo? El hombre león sonrió, o al menos hizo algo muy parecido con ese rostro tan extraño que tenía. Porque, Lord Caballero. La muerte que esperé toda mi vida no habla demasiado. No podría estar en sus garras más de un segundo sin que me hiciera trizas. Así que, ver a mi posible verdugo y saber que es una persona como yo, me trae paz. El hombre león esperaba una muerte desde hace mucho tiempo, Touchme no sabía cuánto. Era alguien que había visto a ese abismo a diario, y que hoy por fin lo encontraba. Y estaba tranquilo porque la muerte podía hablar, podía verlo como a un ser vivo y racional. Porque la muerte que se presentaba ante él, al menos se dignaba a hablarle. Tú. Touchme dudaba si decirlo, pero tenía demasiada curiosidad como para no hacerlo. ¿De casualidad sabes qué es? ¿Qué esa cosa con el cabello rosado? Preguntó el hombre león antes de que Touchme terminara su pregunta, y no hizo falta esperar la respuesta. Es la muerte que llevo décadas esperando, Lord Caballero. Touchme, parte 9. Después de que el plan de su compañero fracasara, varios monstruos comenzaron a salir de la antigua fortaleza. Criaturas de casi 3 metros de alto, enormes y musculosos, con el pelaje completamente blanco emergieron dispuestos a destrozar con sus propias garras y colmillos a Touchme y Sebas, a pesar de haberlos visto sobrevivir a una explosión que hubiera acabado con cualquiera de ellos. Touchme se sorprendió al verlos, eran muy parecidos a los hombres león que conoció mientras atacaban las tribus de Mi humanas. Aunque estos eran claramente más grandes, más fuertes y claramente se veían más salvajes. Estos no parecían tan inteligentes como sus contrapartes en el reino dracónico. Soltar. Hablaban de forma graciosa, lanzaban solo palabras sin conjugaciones. Parecía que solo eran capaces de expresar ideas y no oraciones, cosa que llamó mucho la atención del caballero, pues este supuesto hombre león que tenía en sus manos, hablaba claramente y con cierta elegancia. Apenas vio que sus amigos salían de la fortaleza, el rechoncho hombre león dio la orden a todos de parar. Y a pesar de la clara diferencia de poder entre ellos, los hombres león obedecieron. Tras aquello, Touchme estaba intrigado con su nueva presa. El hombre león deseaba que su conversación se llevara a cabo dentro del castillo, pero el caballero, ya harto de caer en trampas, decidió que la reunión sería afuera, en medio de la fría nieve. El hombre león aceptó, a pesar de que el resto de sus compañeros parecían aterrados por la idea. Una vez afuera se colocó una mesa llena de dulces. Por supuesto, el hombre que atacó a un ser supremo de Nazarik no tenía derecho a tocar ninguna de aquellas delicias. El desayuno dulce era solo para ellos tres. El mayordomo, la sirvienta y el caballero. Mientras babeaba, ansioso por poder tocar aunque fuera uno de esos dulces, aquel sujeto demostró tener más conocimiento del que debería tener cualquier salvaje de las montañas. El hombre león tenía muchas historias que contar, y Touchme tenía el tiempo suficiente para escuchar cada una de ellas.
Pero antes de empezar con cualquiera, Touchme tenía una pregunta que ameritaba una respuesta. ¿Qué eres? Preguntó el caballero al supuesto hombre león, mientras degustaba de su desayuno, chocolate y dulces. Los hombres león eran grandes, gruesos, pero no gordos, temperamentales y muy fuertes. Este sujeto en cambio era más bien pequeño, midiendo poco más de 1,5 metros. Su cuerpo parecía el de un barril, era solo gordo, y no parecía tener casi nada de músculo en su cuerpo. Si Touchme se era sincero, este sujeto era más parecido a un hombre cerdo. Para fortuna de Touchme había una respuesta para tan abismal diferencia en sus apariencia. Y era una historia cargada de información. Mi nombre es Sapientia, dijo aquel sujeto. Y aunque no lo parezca, tengo 50 años y pertenezco a la raza de los hombres león. Nací aquí, en esta fortaleza pocos años después de que mi gente perdiera su aldea en el centro del valle. Este lugar alguna vez habitado por enanos, estaba ya casi por completo vacío, y solo quedaba un único superviviente, un bibliotecario enano que no tenía la fuerza para defenderse él solo este lugar, y que aceptó a los hombres león a cambio de su obediencia. Touchme hizo que Sapientia detuviera su historia. ¿Perdieron su aldea? Preguntó el caballero, sospechando que esto tenía algo que ver con la criatura de pelo rosa. Sí, Uranus, la criatura que lo ha perseguido fue el responsable. Él destruyó la aldea de los hombres león por completo. Dejó solo un puñado de supervivientes para poder atormentarlos. Lo mismo les pasó a los enanos, solo que, en su caso, Uranus intentó eliminarlos por completo, pero el olor de los libros viejos evitó que detectara al enano que sobrevivió. Sapientia continuó. El enano que quedó en la fortaleza era Khazad, un simple bibliotecario, que vio perdidas las vidas de sus hermanos y amigos en una sola noche. Quizás fuera debido a su soledad que aceptó que sus antiguos enemigos se instalaran en su hogar ancestral. Como sea, él los dirigió, y por un tiempo, su mente y las armas enanas en la fortaleza permitieron a mi raza protegerse de Uranus, al menos durante ese tiempo. Mi raza fue la única que pudo repelerlo, y es por eso que somos los únicos que no viven bajo tierra. Claro, esa batalla fue hace más de 50 años. Uranus aún era joven. La alianza disfrutó de una paz frágil. Todos temían el día en que Uranus viniera por ellos, pero los días pasaban sin que eso ocurriera. A veces algunos compañeros de raza caían presa de él al salir a cazar, pero la gran mayoría se mantenía a salvo y eso permitió a nuestra raza prosperar. Pero entonces el enano cayó enfermo. Ya era viejo, tenía más de 140 años, y había superado la esperanza de vida de su raza. Los hombres león entraron en pánico. Atribuían su supervivencia al enano que los lideraba, y fue entonces cuando la naturaleza de mi humana dio a mi pueblo un reemplazo. ¿No lo sabe, Lord Caballero? Los reyes de mi humanos no nacen solo porque sí. Para que nazca un rey entre los de mi humanos deben cumplirse al menos una de las siguientes condiciones. La aldea o la raza debe tener un número muy grande de miembros, Ryuru en las montañas Abelion, entonces nacerá un rey de tipo líder. La raza se enfrenta a una situación de peligro inminente. En ese caso, nacerá un rey que pueda defender a su gente, Bafarot entre los hombres Gacela. Por último, las razas que se sienten en peligro de extinción, tienen a reyes que cumplan con características que le hagan falta al resto de los de su raza. En este caso, como a mi pueblo le faltaba cerebro y no músculo, el rey al que dieron a luz era inteligente, tanto como el enano que los había estado dirigiendo. Uranus, ¿a cuál de los tres grupos pertenece? Preguntó Touchme, intrigado por ese sistema por el cual nacen los reyes de mi humanos. A los tres, respondió Sapientia. Uranus pertenece a los tres grupos, nació debido a que se cumplieron las tres condiciones. Si Touchme aún fuera humano, Sapientia hubiera visto cómo éste levantaba una ceja. Eso imposible, dijo el caballero. La primera forma pide un número grande de miembros, la segunda una situación de peligro y la tercera que la raza esté en peligro de extinguirse. Si un pueblo es grande entonces es porque no tiene grandes amenazas acechándola. Si tiene números grandes, es imposible que esté en riesgo de extinguirse. Es una contradicción, lo sé, Lord Caballero. Pero es una contradicción que los panterinos cumplen a la perfección. Verá, ellos son híbridos con humanos, su tiempo de gestación es muy corto. Un pueblo de 1000 humanos es pequeño para sus estándares. Pero para los de mi humanos, 1000 miembros ya es un grupo enorme, y los panterinos eran más de 1000 cuando Uranus nació. Los de mi humanos siempre se manejaban en grupos pequeños. Touchme debió recordar que la gran ventaja de los humanos era su número y su inteligencia. Ciertamente, 1000 humanos eran muy pocos, pero 1000 de mi humanos eran un ejército muy poderoso.
Adicionalmente, al ser tan débiles, estaban muy amenazados. Su inteligencia los había salvado durante siglos, pero la realidad era que los panterinos eran el plato más apetitoso del valle y todos querían un pedazo de ellos. Como ve ahí se cumplió la segunda condición, la raza entera estaba en un gran peligro. Llevas rato hablando de los números de los panterinos, expresó Sebas. No paras de repetir que eran muchos. Entiendo que la primera condición pueda ser cumplida junto con la segunda, pero la tercera. ¿Por qué aseguras que ese tal Uranus cumplió también con la tercera condición? Porque los actuales panterinos son híbridos. Si lo piensan bien se darán cuenta de que los panterinos de sangre pura se extinguieron hace mucho tiempo. Los panterinos actuales son prácticamente de otra raza. Touch me asintió. Al fin lo entendía. Básicamente, su biología determinó que los híbridos no eran parte de su raza. Sí, y justamente por ese tiempo en que nació, solo había otro panterino de sangre pura. Un anciano a punto de morir. Justamente, el abuelo de Uranus. Touch me sonrió debajo de su casco. La historia no solo fue interesante, también le señaló que esa cosa que había venido a buscar era especial. El caballero esperaba que eso asegurara un reto digno. Y mientras él pensaba en cómo sería la batalla, el aterrado hombre león siguió hablando de la criatura que llevaba 7 décadas asolando el valle. Touchme, parte 10. Desde que llegó al valle el caballero solo escuchaba cómo las personas temblaban ante aquella sombra de color rosa conocida como Uranus. Vio cómo los hombres león lo comparaban con la muerte, y eso hizo enfurecer al ser supremo. «¡Qué tontería!», dijo el caballero, mientras avanzaba por el bosque del valle en compañía del mayordomo y la sirvienta. ¿A qué le molesta, Touchme-sama? Toda esta situación con ese panterino. Siento que estoy poniendo demasiadas esperanzas en que será un buen oponente. La gente habla de él como si fuera un monstruo, pero siento que al final será una maldita decepción. La gente de este mundo es muy débil. Siento que no puedo tomarme en serio ninguna de sus advertencias. Bueno, es cierto que no hay manera que exista un contrincante digno para los seres supremos en este mundo, incluso los dragones, Sebas recordó a Krishna. Sí que había un enemigo digno allá afuera, pero de inmediato la borró de su mente para continuar. Incluso los dragones no han sido rivales para los seres supremos. Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar aquí lo que usted busca. ¿A qué te refieres? Me refiero a personas como Pavel. A pesar de ser débil, el capitán tiene habilidades muy interesantes. Si lo que Touchme-sama busca es un enemigo que lo ayude a comprender el cómo se pelea en este mundo, lo mejor sería no depender de encontrar enemigo fuerte, sino uno con habilidades únicas. Pues sí que es cierto. Pero por más únicas que sean sus habilidades necesito que tenga un mínimo de poder. Hay un límite a lo que puedo debilitarme a mí mismo para entrenar. Y si lo piensas, ¿qué gran amenaza puede ser? Vive en este pequeño valle. Que aterrorice a un par de razas inferiores no dice mucho de su fuerza. Si los hombres león fueran fuertes, entonces podría tomarme en serio sus advertencias. Pero son bastante patéticos también, ¿qué importa que sea un rey o una reina de su raza? Es solo otro de mi humano. Ciertamente. Incluso si nos guiamos por las historias del pasado, el anterior rey panterino fue muerto por el Lord Dragón de la Brillantez, comentó Sebas. Sí, y yo nunca perdería contra ese sujeto. ¿Conoces a ese dragón? Dijo una cuarta persona que no estaba dentro del grupo de caballero. Una voz proveniente de los árboles llegó hasta Touchme, junto con el inconfundible olor del takoyaki. El caballero alzó la mirada rápidamente, y encontró con ella a un panterino de cabello rosa de pie sobre la rama de un árbol. Llevaba un traje de mico, una prenda de gran calidad. No había duda de que era un ítem de Yggdrasil. El panterino llevaba 10 anillos y un collar. Tenía grandes garras y manos toscas, con las que sujetaba un plato de madera desde que provenía un inconfundible olor a takoyaki. Sí, lo he hecho, dijo Touchme sin mostrar miedo. Sebas comenzó a retroceder, a alejarse de su maestro mientras se llevaba a Entoma con él, justo como Touchme y Momonga le habían ordenado de antemano. No es la gran cosa si soy sincero, declaró el caballero, a pesar de haber visto cómo Shaltear, Aureole y Coquitus libraron una intensa batalla en contra del dragón sin haber podido derrotarlo. Touchme intentaba actuar con naturalidad, a pesar de que realmente lo había sorprendido cómo ese panterino se había acercado tanto sin que él o Sebas se dieran cuenta. Sí, son débiles. Los dragones. Había muchos en las montañas. Muy débiles. El comentario que vino por parte del panterino sorprendió a Touchme. Aún hace 200 años los dragones eran escasos, y esta criatura apenas tenía 70 años.
No había manera de que hubiera podido conocer a una gran cantidad de dragones verdaderos. Así que lo más probable era que... ¿tenían brazos y alas? ¿O sus brazos eran sus alas? Preguntó el caballero, seguro de que el panterino no había peleado contra dragones. El Uranus dejó de prestarle atención a su comida y comenzó a recordar el día en que se enfrentó a esos enemigos alados. Sus alas estaban unidas a sus brazos. Touchme sonrió dentro de su máscara, sintiéndose superior al escuchar aquello. Esos eran Weavers. Los dragones son mucho más poderosos. La diferencia entre ambos es tan grande como la que hay entre tú y el resto de los panterinos de la aldea. Era claro que Uranus se tenía en gran estima a sí mismo, pues sus ojos se abrieron con sorpresa al imaginar el brutal poder que tendrían los dragones si es que las palabras de Touchme eran ciertas. Oye, por cierto, ¿a qué debo que por fin te muestres? Antes parecíais muy interesado en solo mirarnos desde lejos, preguntó Touchme, con un tono acusador en su voz. Pulpo, dijo Uranus indiferente. El jefe me dijo que eras invitado. Que tenía que agradecerte por el pulpo. Entiendo. ¿Y puedo saber por qué antes nos seguías desde tan lejos? Uranus señaló a Entoma. Si las cocinas bien las arañas son deliciosas. El comentario molestó a Sebas y Touchme, no podían creer que una Pléyades fuera vista como alimento. Entoma por su parte sintió como su cuerpo era desmembrado cuando los ojos de aquel depredador se postraron en su figura. Al ver esa reacción, Touchme supo que como mínimo, este sujeto era más fuerte que una Pléyades. Lo siento mucho, pero ella es mi compañera. No puedes comerla. No importa. El pulpo es más rico, dijo Uranus y siguió comiendo. Dime, ¿quién les enseñó a cocinar el pulpo de esa forma? ¿Takoyaki? ¿Hablas de esto? Incluso sabe el nombre, pensó Touchme, viendo esto como prueba irrefutable de que esta aldea tenía alguna clase de conexión con un jugador japonés. Sí. Es un platillo de las tierras de donde vengo. No esperaba encontrarlo aquí. En el rostro de Uranus se formó una gran sonrisa en cuando escuchó aquello. Caballero monstruo, ¿eres un jugador? Y eso marcó el destino final de Uranus. Cualquier que supiera de los jugadores iría directo a Nasharik. Si el panterino no tenía nada de interés para el caballero, de todas formas, terminaría en una celda negra, siendo sujeto de pruebas para los experimentos de Khajiit y Paradine. ¿Sabes de los jugadores? Preguntó Touchme lentamente desenfundaba la espada. Mucho. Hace años un grupo de la Teorisa vino. Ellos sabían mucho del otro mundo. Mucho de los dioses jugadores. Mucho sobre comida deliciosa. ¿Teorisa? ¿No querrás decir teocracia? ¿Sí? La teocracia Slime. Entonces de ahí vino el traje, pensó Touchme al ver la ropa de alto nivel. Eso tranquilizó al caballero. Significaba que este sujeto no había acabado con ningún jugador, tan solo con sus descendientes. ¿Tú también eres un dios? Preguntó inocentemente el panterino. A lo que Sebas dijo. Habla con más respeto, bestia. Estás ante un ser supremo. Alguien que ha superado a los dioses. ¿En serio? El panterino arrojó el plato de madera. Ya había acabado con todo en él. Estaba pensando en regresar por más a la aldea. Seguramente ya tendrían varias porciones para él. Pero en este momento el caballero de armadura negra le llamaba mucho más la atención que la comida. ¿De verdad eres fuerte? Touchme apuntó su arma al panterino. Esa clase de cosas no se responden con palabras, dijo el caballero y desenfundó una espada oxidada. Si quieres saberlo, ¿por qué no vienes a probarlo por ti mismo? El panterino, acostumbrado a estar por sobre todos, miró con un poco de desdén al caballero. Pero en sus ojos también había interés. Touchme, parte 11. Antes de comenzar la batalla, Touchme cambió el color de su armadura, de negro a blanco. Sin ninguna razón en especial, más allá de que se sentía cómodo usando este diseño. La lógica indicaba que Uranus era un pez grande en un estanque pequeño. Pero los instintos de Touchme le gritaban que se trataba de un monstruo atrapado en un charco. Todas las historias hacían creer que era una bestia salvaje y sin cerebro, pero ahí estaba Uranus, observando a su enemigo, atento hasta el más mínimo movimiento que hiciera, incluyendo el que provocaba la respiración del caballero. Uranus estaba valorando a sus enemigos, y mostró mucho más interés en Sebas y Entoma, que en Touchme. Esto porque Touchme se había debilitado a sí mismo todo lo posible. El caballero parecía lucir la misma armadura blanca que siempre, pero era solo algo estético. No llevaba armadura, solo una túnica que aumentaba la experiencia recibida a cambio de reducir velocidad y ataque. Llevaba un collar y 4 grilletes, un pantalón de plomo y botas de piedra. Todo su equipo estaba enfocado en reducir su velocidad, su poder ofensivo y sus magias.
Lo único que se mantenía al mismo nivel que siempre, eran sus estadísticas de vida y defensa. Incluso el arma era más un adorno que otra cosa. Aquella hoja oxidada fue la que le dieron apenas crear su personaje. Eran un ítem con daño 1, el más bajo de todo el juego. Pero a pesar de todo ello, el poder ofensivo de Touchme seguía siendo superior a un jugador promedio de nivel 30. A pesar de todo seguía muy por encima de la mayoría de criaturas de este mundo. Así que, si su oponente era un farsa, lo iba a pagar caro en pocos segundos. Sebas, Entoma, quiero que se alejen y no hagan nada para ayudarme, no importa lo que pase. Pero, Touchme-sama. Aunque me derrote, como estoy usando mis ítems de campeón, no voy a perder mi título y él no ganará ninguno. Tranquilos. Si me elimina es porque lo merecía. Ahora retrocedan. Uranus vio con interés cómo Entoma y Sebas se alejaban. Al principio pensó que quizás se trataba de una trampa, pero el dolor en el rostro del mayordomo le dijo que solo se trataba de insensatez por parte del caballero blanco. El viejo es fuerte, dijo Uranus. Quizás deberías dejarme pelear contra él. No quieres pelear contra Sebas. Él no sabe contenerse. Te haría puré de un solo golpe, le advirtió Touchme, orgulloso de su creación. En respuesta, Uranus sacó las garras, alzó las orejas y dijo. Sí, es muy fuerte. Pero se ve. Uranus desapareció y Touchme salió volando contra un árbol cercano. Rompió el pino y siguió su trayecto, arrasó con varios árboles del bosque usando su cuerpo hasta que finalmente un gran roble lo detuvo. Que el viejo es muy lento. Uranus apareció cerca de donde Touchme, y miró al caballero con interés. Oh, qué duro. Touchme comenzó a recibir un mensaje por parte de Sebas, quien venía corriendo por el bosque junto con Entoma para estar cerca de su señor. Touchme-sama. ¿Se encuentra bien? Preguntó el mayordomo. Sí, estoy bien, dijo el caballero mientras se levantaba. Touchme usó valoración para ver su vida, y notó que le faltaba un 3% de la misma. Tenía una regeneración pasiva de 1% de vida cada 2 segundos, por lo que quizás ese ataque y el choque contra los árboles le habrían quitado un 4 o 5%. Era evidente el por qué tanta gente le tenía miedo a esta criatura. Aunque estuviera su armadura y resto de equipo, 5% era mucho. Sebas, ¿viste qué fue lo hizo? Preguntó Touchme. Fue una patada, respondió el mayordomo. O sea que no usó sus garras, ¿me tuvo lástima? ¿O solo me estaba probando? Luce demasiado tranquilo como para que ese haya sido todo su poder, pensó el caballero. Sebas, no cortes la comunicación y no te acerques. Tú y Entoma tienen una mejor visión de lo que pasa. Si me manda a volar de nuevo, o si se los pregunto, díganme exactamente lo que hizo. Sí, Touchme-sama. Oye, gato, ¿usaste algún arte marcial? Preguntó el caballero. Luces muy tranquilo para haber salido volando tan fácil, le dijo Uranus. Entonces, ¿eso no te lastimó? No mucho. Casi nada. Bien, dime porque si sobrevives, aceleración de flujo, impacto duplicado. El panterino de cabello rosa desapareció nuevamente, y Touchme sintió que algo le golpeó la barbilla. El caballero sintió que se elevaba, vio todo muy confuso por un segundo, y cuando todo se calmó, miró que el cielo estaba más cerca y el suelo se encontraba lejos. El panterino lo elevó. Debe haber conservado el anillo antiempuje, se dijo Touchme. Aquella era una pieza de equipo vital para los guerreros que querían evitar ser empujados por habilidades de retroceso. Fli. Touchme usó magia de vuelo y vio que Uranus seguía en el suelo. Estaba volando a 50 metros, y creyó que a esa altura Uranus no era amenaza. Así que el caballero comenzó a cuestionarse si hacer trampa y equiparse su anillo, o tratar de lidiar con él tal y como estaba. No, no me hizo nada de daño con esa patada, se dijo el caballero al ver que tan brutal ataque apenas y le había bajado un 2% de su vida. Necesita todas las ventajas posibles para hacerme daño. Touchme vio entonces que el panterino se agachaba, pensó que quizás estaba recogiendo algo del suelo para lanzarle, pero antes de que pudiera responder, Uranus saltó y se encontró a la misma altura que el caballero. ¿Qué? Ski Walk. En un parpadeo, Uranus creó una plataforma de apoyo en medio del aire, y pateó con fuerza a Touchme para regresarlo a tierra. Anular daño. Caída. Touchme chocó contra la nieve y levantó una gran neblina con esta, pero no sufrió daños al caer al suelo, a pesar de que el suelo alrededor quedó destrozado. Eso fue peligroso, se dijo mientras intentaba levantarse, pero entonces fue devuelto al suelo cuando Uranus cayó sobre él. Uranus ejerció todo el daño de su caída sobre Touchme, quien vio como el 6% de su vida total cayó por el impacto. Repulsión.
Touchme usó magia para alejar a Uranus antes de recibir más daño, pero antes de que el hechizo impactara al rey de los panterinos, este ya se había alejado lo suficiente de la zona de efecto. Touchme-sama, ¿se encuentra bien? Sí, sigo arriba del 95% de mi vida, no hay problema, creo. Touchme se levantó y esta vez miró a Uranus con fiereza. Esa criatura había vivido al menos un siglo, y Touchme no entendía por qué no estaba allá afuera, volviendo el mundo en su patio de juegos o retando a los dragones. De entre todas las personas que había conocido hasta entonces, solo la reina Ignus podrían con él. Fuera de ellos, solo los dragones serían amenaza para alguien tan rápido, pero incluso ellos tendrían problema en acertarle un golpe. Parecía un desperdicio que alguien tan fuerte viviera encerrado en este valle, y por otro lado, el mundo tenía suerte de que así fuera. Oye, ¿sabes qué son los niveles? Preguntó Touchme al rey panterino, y este movió la cabeza de lado a lado, negando. Hace tiempo humanos vinieron a mi territorio. Ellos mencionaron esa palabra, pero no quisieron explicarme qué significaba. ¿Fueron los humanos a los que les quitaste esas ropas? Preguntó el caballero mientras señalaba las vestimentas de mico que Uranus llevaba puestas. Sí, ellos. Pasó hace algún tiempo. ¿Recuerdas exactamente qué te dijeron? Su líder dijo. Nivel 70. ¿Lo dijo después de lanzarte algún hechizo? Sí, de hecho, lo hizo. Entiendo. ¿Tú sabes a qué se refería? ¿Qué son los niveles? Preguntó Uranus lleno de curiosidad, y sin un gramo de preocupación al ver que Touchme seguía en pie después de tan brutales ataques. Es algo así como una medida de poder. Entre más alto es el número más fuerte se supone que eres. Este maldito, entonces, era nivel 70 cuando acabó con la gente de la teocracia. Asumiendo que sea así, significaría que ahora mismo debe estar cerca del nivel 80, o incluso por encima, dependiendo cuáles hayan sido sus presas todos estos años. Entiendo, oye, ¿cuál es tu nivel? Preguntó Uranus. Mi nivel es 100. Lo que significa que soy mucho más fuerte que tú. No lo parece, reveló Uranus, incrédulo. Eres muy lento, y muy débil. Di lo que quieras, gatito, pero no me has hecho casi nada de daño con esos ataques, le dijo Touchme lleno de confianza. Los impactos habían sido importantes, pero realmente no habían causado suficiente daño para que el caballero creyera a Uranus peligroso. La verdad me has sorprendido, eres más fuerte de lo que esperaba. Pero no dejas de ser solo una bestia atrapada en esta pequeña jaula. Touchme notó que aquellos comentarios habían molestado a Uranus, dado que tanto la cola como sus orejas se habían erizado. El pelaje rosa del rey panterino reflejaban su descontento con las palabras del caballero, pero la sonrisa en su rostro revelaba emoción. Lo de antes no fueron ataques, dijo Uranus. Solo jugaba, insecto. No te creas mucho por ser un escarabajo con una coraza fuerte. Si yo lo quiero, el juego se termina aquí, rojo. Para cuando Touchme se dio cuenta de lo que pasaba, vio primero su barra de salud caer al 50%, y a Uranus intentando arrancarle el brazo izquierdo. En el rostro de Uranus se dibujaba el miedo, estaba claro que había querido quitarle el brazo a Touchme. Solo no lo logró porque el jugador estaba protegido por el sistema de Aiko, pero sus puntos de salud pagaron el precio y su vida total bajó a casi por debajo de la mitad. Touchme abanicó para alejar a Uranus y tuvo éxito en esa misión. Después de quedó mirando su brazo. Estaba sangrando, y el rey panterino estaba sobre un árbol, observando temeroso al caballero. Uranus se preguntaba cómo es que no había logrado arrancarle el brazo, mientras que Touchme se cuestionaba cómo era posible que aún lo tuviera. En ese instante Touchme se dio cuenta de que no podía jugar tan casualmente con el panterino, e invocó su verdadera armadura de campeón mundial. Estaba jugando con una criatura para la que aún no estaba preparado.